Hola, vine a ver La Primera Escuela, cinta francesa, un drama distribuida por A Contracorriente. Estoy acá en el cine Verdi, donde vine a ver la peli en su función de prensa, así que esta cinta muy bonita, muy emotiva, les voy a contar lo que trata. Distribuida por A Contracorriente, esta película llamada La Primera Escuela, dirigida por Eric Besnard, es una cinta francesa de corte histórico, un drama con mucha carga social, una historia de transformación, de superación, que ofrece mucho para comentar. Cinta del 2024, francesa, ambientada en el campo del país galo a fines del siglo XIX, es decir, en el año 1800, no recuerdo si 89, 1890, por ahí. ¿De qué trata? Una sinopsis bastante simple. Louise Violet, como el color, maestra parisina de 40 años, es enviada a un pueblo alejadísimo de la ciudad. Su misión: abrir una escuela obligatoria, gratuita y laica. Pero ¿cuál es el conflicto? Que tiene que enfrentar la resistencia local del pueblo, los prejuicios de la gente, las tradiciones del mismo y también su propio pasado. ¿Qué me pareció? ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Cuál es el valor histórico, lo artístico, su relevancia el día de hoy, etcétera? Tiene muchas cosas que comentar esta cinta llamada La Primera Escuela. Quiero decir que lo que más me gustó fue la fotografía y el diseño de producción y vestuario. Demasiado convincente. Sí hay una fidelidad histórica que te ayudan a sumergir en el ambiente. Se nota que el equipo de esa área leyó, vio mucha fotografía que también se van potenciando en la misma cinta porque lo van a ir conociendo cuando la vayan a ver al cine. Pero definitivamente el punto alto, para mí, la fotografía y el diseño de producción. La ambientación histórica, cómo se recrea el entorno rural de fines del siglo XIX. Detalles como la vida ligada a las estaciones, al campo, a la cosecha, a la madera, hacen que la cinta sea muy convincente en ese ámbito. El ritmo narrativo fluye, hay partes donde la peli es muy lenta, pero es porque te invita a contemplar lo que hay en ese plano que tú estás viendo en la pantalla grande. Entonces, tiene esa obligación, entre comillas, de ser una película lenta en la que tenemos que entender lo que queremos ver en pantalla. ¿Quién es la protagonista? Alexandra Lamy como Louise Violet, como el color, efectivamente. Ella es bastante convincente, pero lo vamos a ir comentando más adelante. Otros personajes que pueden ser importantes en esta cinta son Joseph, el alcalde, Remy, que es, no quiero decir el villano, pero sí es el antagonista de esta cinta, y otros pobladores que aparecen de vez en cuando. ¿Están bien construidos? Sí, algunos, no todos efectivamente. ¿Cuál es el conflicto central de esta película? Es la educación gratuita, el que los niños tengan que estudiar y no trabajar, como se recalca mucho en la cinta con la frase educación gratuita, laica, obligatoria, ante resistencias culturales, las tradiciones, porque efectivamente las familias de este pueblo no tienen ese interés porque los niños estudien y sean ellos mismos, sino que son niños que tienen que seguir la tradición familiar de trabajar en la tierra, trabajar con la madera, ayudar a sus madres, a sus padres, ni hablar de las niñas, que son las que supuestamente ayudan en la casa, algo que hoy es impensado. También el valor que entrega esta cinta es la educación como esta puerta de libertad, que en el fondo se refleja en esta maestra que es una especie de figura histórica femenina pionera, porque claro, ella le enseña a los niños. ¿Y qué pasa con estos niños? Ellos desean ser alguien más gracias a la influencia de esta profesora. Es como que yo diga que esto es real. Estudié periodismo gracias y porque mi profesora jefe del colegio, Agustina Bascur, me dijo: yo creo, Víctor, que lo tuyo es el periodismo. A ti te gusta estar ahí y contar historias. Yo quería ser abogado. ¿Qué habrá pasado si hubiese estudiado leyes? La verdad es que no lo sé. Este también muestra mucha lucha social, mucha emoción, pero al fin y al cabo es una peli que yo la recomiendo. A mí me gustaría haberla visto con mi madre. Pero bueno, como les cuento un poco el contexto de por qué es todo tan así. A fines del siglo XIX, Francia aprobó las leyes de Jules Ferry, que establecían algo súper revolucionario, que todos los niños y niñas debían ir a la escuela, que esa educación iba a ser gratuita y laica. Recalco, algo que se destaca mucho en la cinta. En un país que es sumamente marcado por esa tradición, por la religión y la vida agrícola. Para muchos esta idea es casi como una amenaza, algo que también se hace notar mucho en la cinta. Y claro, esta maestra que llega al pueblo entiende que el desafío es que los padres, desconfiados de que sus niños estudien, puedan ir a la escuela. Y el alcalde
Claro, que al principio la trata muy mal, necesita equilibrar la ley con esta tradición, entonces también hay algo que a él lo persigue constantemente. Como lo dije en un principio, de manera muy escueta, el gran acierto para mí es la ambientación y el desarrollo, la producción, el vestuario. Esta peli se toma su tiempo porque nos muestra este mundo rural francés, los campos, las cosechas, la vida en comunidad, incluso rostros que tú ves que están así por el trabajo, por la vida que tienen ahí. A mí me encanta muchísimo y aprovechan esta luz natural. Si uno se va fijando en la cinta, la gran mayoría de escenas son en lugares con luz natural, porque están aprovechando ese entorno rural del siglo XIX. El vestuario es maravilloso, no es exagerado, la ropa está gastada, es vivida, se nota que está usada, utilizada, que es vieja. Entonces eso le da un sentido de credibilidad. Pasando a otro punto, la actuación de la maestra es la que sostiene la peli. Si ella no estuviese en el film, las conclusiones serían otras. Alexandra Lamy sostiene la película con una interpretación poderosísima. Su Louise Violet no es una heroína, sino que es un humano, una persona que tiene miedos, dudas, contradicciones, que constantemente se está cuestionando. Y lo interesante es el guión. Porque como una mujer marcada por su pasado, pero que encuentra en la educación una razón para seguir adelante, es lo que sostiene este filme. Es un personaje súper, que tiene una vocación y una fragilidad tremenda. Cuando la vi, me acordé mucho de esta cinta de María Montessori que se estrenó hace 1 o 2 años, no recuerdo, pero donde la visión de futuro y del querer dejar un legado es lo más importante. En los secundarios, obviamente, está el alcalde que yo mencioné hace un rato, que es interpretado por Gregory Gadebois, que es el eterno dilema del poder local. ¿Obedezco la ley o escucho al pueblo? Está en esa disyuntiva durante casi toda la peli. Lo que a mí me falta un poco, le he hecho mucha falta, es quizás un poco más de profundidad en algunos secundarios, menos en el alcalde. Porque claro, algunos cumplen esta función de obstáculo narrativo, por eso no los considero tan antagonistas como en el caso de Remy, por ejemplo. Pero podrían haber ofrecido quizás alguna capa adicional para enriquecer ese conflicto. Y obviamente también el corazón aparte de la película, aparte de esta historia de la maestra, está en el conflicto entre la tradición y el progreso, la tradición y el futuro, el pasado y el futuro. La escuela gratuita y laica no es solo un edificio, sino que es una amenaza para esta gente que pensaba que la educación estaba ligada a la iglesia, o donde los niños eran realmente la fuerza del trabajo, que los niños tenían que trabajar por obligación. Eric Besnard, el director del filme, nos recuerda que la educación es en realidad un campo de batalla político y cultural. Por eso es algo que se puede reflejar hoy, a pesar de que la historia se ambienta en 1882, más o menos. 1882, 1888, bueno, por ahí. Es difícil no pensar en causas actuales donde la igualdad de género está presente, el acceso a la educación está presente. Son temas que realmente siguen siendo relevantes. Además, la gran reflexión es el papel de la mujer. Louise Violet no es solo una maestra, es una mujer soltera de 40 años, en una época en la que ya eso era motivo de sospecha. La película transmite bien ese doble desafío, luchar contra la tradición y al mismo tiempo contra el machismo. Uno se va fijando en escenas donde ciertos personajes al principio no tienen ningún diálogo entre sí y a medida que avanza todo, las cosas van cambiando. Ya les dije lo que funciona, otras cosas que podría ahí acordarme, el mensaje inspirador de que la educación es un motor de libertad. Y obviamente la protagonista, que es súper empática y súper carismática. A mí no me gusta tanto el ritmo en ciertas partes del filme, a veces cae, es una película un poco difícil de digerir, pero a medida que uno le pone atención va entendiendo el por qué es así. La trama obviamente es previsible porque con los dramas de este corte educativo uno puede entender hacia dónde va el asunto. Y como dije hace un rato, personajes secundarios que no tienen mucha relevancia. Siguiendo con la relevancia, lo interesante es que la primera escuela no es solo una historia francesa, sino que es algo que nos habla a nosotros. En muchos países, por ejemplo, donde hay comunidades donde la educación no llega a todos, o donde la educación no es desigual, perdón, Chile, es donde el acceso a esta se discute mucho. Entonces eso es lo que uno también puede trasladar aquí al siglo XXI. Por ejemplo, mucha gente de aquí de España puede quizás ligarse o acordarse de cintas como La lengua de las mariposas o Adiós Mr. Chips en el cine ya anglosajón. A mí me gustan mucho las historias de escuela, las encuentro bien directas y eso es lo que por lo menos a mí me gusta muchísimo. Les voy a recordar que esta cinta distribuida por A Contracorriente se estrena pronto en los cines de España. Van a poder ver la fecha exacta aquí en la misma imagen que les estoy mostrando en este momento. Y para resumir, para contarles lo que trata de manera
muy rápida, y lo que a mí me pareció, si me gustó, sí, a mí me gustó mucho. A mí me gusta la primera escuela, sí, la encuentro sólida, emotiva y necesaria. No revoluciona el género, definitivamente no, pero sí consigue emocionarnos y recordarnos algo esencial, que la educación gratuita y laica no fue un regalo, sino que fue una conquista, y que detrás de esas conquistas siempre hubo personas concretas que se enfrentaron a la incomodidad, al rechazo e incluso al odio. Yo les recomiendo mucho esta cinta si les gustan los dramas históricos, historias de superación, o si quieres ver una película que te invite a reflexionar sobre la importancia de algo que yo les doy por sentado, el poder ir a la escuela. Me gustaría también saber tu opinión, déjamela en los comentarios. Por favor, dale like, comparte este video para que podamos seguir creciendo aquí en Friqueameos. Yo les mando un abrazo. Hasta luego. Adiós. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame?